viernes 9 de diciembre, el Pleno de la Asamblea Nacional realizará el segundo debate del proyecto de ley de simplicidad y progresividad tributaria, con el que el gobierno espera recaudar alrededor de 620 millones de dólares. La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. Nos acompaña a esta hora el asambleísta Luis Pachala. Él es asambleísta por Creo. Asambleísta, qué gusto, muy buenas tardes, gracias por estar aquí. ¿Cómo está, Gisela? Un gusto saludarlo. Bueno, pues justo para conversar al mediodía de este tema de la ley. Importantísimo, esperemos que no haya otro revés al gobierno. La ley de simplicidad, ¿no?, y progresividad tributaria. Esperamos justamente actuar con responsabilidad pensando en los 17 millones de los ecuatorianos. Todos conocemos la realidad económica del país. En el 2019, la economía solo ha crecido de un 0.3%. Y no se prevé que crezca mucho tampoco. Tampoco. Tal vez se mantenga este índice o esta tasa de crecimiento. Asimismo, tenemos una contracción de la demanda. El gobierno no tiene dinero para hacer compras. Por otro lado, igual los hogares, igual el país está sumido en el desempleo. Asimismo, también la formación bruta del capital fijo, o sea, la gente compra menos, la gente no tiene recursos para, en este caso, tener capital fijo. Entonces, todo esto hace que los asambleístas debemos actuar con responsabilidad, debemos actuar con prolijidad y sobre todo con un compromiso serio. Hoy a las 3:30 de la tarde se instala el Pleno de la Asamblea Nacional para justamente tratar en el segundo debate la ley de simplicidad y progresividad económica. Así es, frente a ese panorama que usted nos acaba de plantear, yo creo que es importantísimo que esta vez los asambleístas hagan conciencia y dejen de pensar en las próximas elecciones que se vienen, ¿no? Es importantísimo. Según el presidente del Legislativo, César Litardo, existe ya consenso sobre esta ley. Sin embargo, en el primer debate del proyecto, el pasado viernes, se mostró que aún hay cerca de un 20% de temas que no habían logrado consenso, especialmente en lo referente al aumento de impuestos, como los planes de telefonía móviles que tienen este aumento al impuesto. ¿Qué pasó con estos artículos? ¿Se pudo analizar? ¿Se pudo llegar a un consenso sobre estos que generaban un poquito de conflicto? Habían tres temas importantes, Gisela. El tema del devengamiento, es decir, había un articulado en la que se permitía que las empresas telefónicas podían pagar el impuesto a la renta no con efectivo, sino con conectividad, ampliando sobre todo en los sectores que no hay conectividad, en los sectores rurales, el sector de educación, el sector de salud, creando plataformas de conectividad. Los asambleístas se opusieron en el sentido de que podría en este caso hacer mínimos proyectos y no compensar con la totalidad del impuesto a la renta la que deben pagar realmente las empresas telefónicas. Entonces hemos quitado este artículo para no crear problemas y tener consenso. Por otro lado, asimismo, todos los que tenga que ver con la exoneración de impuesto a la renta cuando un banco preste a un emprendedor, un 3%. Entonces, asimismo también, para que no digan que está beneficiándose la banca con el solo pretexto de hacer préstamos a los emprendedores, entonces también hemos quitado ese articulado. Por otro lado, en el tema de los que el gobierno iba a pagar con bonos a todos los gobiernos seccionales, juntas parroquiales, temas de alcaldías, prefecturas, y por aves circunstancias hay que devolver el IVA, y eso es ley. Entonces no hay dinero en efectivo, entonces había que devolver con bono. Entonces lo que hemos puesto es un límite, por lo tanto hay consenso. Una vez superado estos artículos complicados, en el tema del devengamiento, en el tema de exoneración del impuesto a la banca y en el tema también de los bonos, esperamos que exista el consenso necesario en esta tarde y aprobemos esta ley por el bien del país. ¿Y cómo afecta la eliminación de estos artículos en lo que le podía generar al Estado justamente en dinero? Bueno, no tiene implicaciones. Recordemos que esta ley, como se llama, ¿no? Simplicidad, porque justamente tiene solo 50 artículos. Lo que se permite es que los emprendedores, sobre todo los exportadores, tengan facilidad para los trámites, tengan exenciones, tengan reducciones, tengan remisiones, tengan facilidades, ¿no? Por eso se llama simplicidad. Entonces, concretamente lo que era un cambio de modelo
hacer que la empresa privada también tenga opción de hacer inversiones. Porque si usted recibe, por ejemplo, del devengamiento en efectivo, el Estado puede recibir ese dinero, pero no sabemos si va a invertir o no en ese proyecto. Entonces el Estado puede gastar en otra cosa. Entonces, para mi concepto, el devengamiento era positivo. Pero sin embargo, en aras de que exista consenso, nosotros también permitimos que se elimine este devengamiento. Los que pierden en este caso son el sector rural, porque tendrían menos conectividad. Ahora, le oía al presidente de la Asamblea, César Litardo, que decía que ya hay consensos, que es posible que se apruebe y que se la va a aprobar en paquete, o sea, entero, pero todavía no todos están muy de acuerdo y esto podría poner en riesgo. Algunos decían que era mejor si es que se podía votar la ley separando, ¿no? Haciendo 2 paquetes en la ley para evitar lo que ya vivimos la vez anterior. ¿Qué cree usted? ¿Se la va a votar en paquete completa o se la va a dividir? A ver, al menos nuestro bloque ha sido muy serio y responsable. Hemos permitido hemos institucionalizado el debate. Tratar en 2 bloques es un bloque como plantean los socialcristianos, un bloque solo de beneficios y un bloque de impuestos. Entonces, ¿de qué sirve aprobar solo los beneficios? Entonces, ¿no sería conveniente? Frente a la gran necesidad que tiene el Estado. Usted acaba de decir acertadamente, se necesita financiamiento. Ahora, lo más importante es si esta ley tributaria, ¿a quién afecta? Entonces, nosotros hemos hecho una correlación. A ver, hay 3 impuestos importantes que debemos nosotros saber como ecuatorianos, para ver si esto afecta a la clase media o afecta a los pobres, o afecta a los que más tienen. Entonces, uno que tiene que ver con el impuesto a los servicios digitales. ¿Quiénes utilizan los servicios digitales? ¿Los que menos tienen o los que más tienen? Por supuesto, son 8 servicios más o menos. Un ejemplo, Netflix, ¿quién utiliza? ¿Quién tiene Netflix en la casa? Entonces, vamos por allí. Tal vez usted dice que las clases más altas son las que se benefician de esos servicios. Ahí más o menos tenemos una recaudación casi de 70 millones de dólares. Vayamos ahora a la telefonía fija y móvil, postpago y prepago. Del 100% de los ecuatorianos, el 76% de ecuatorianos, los que utilizan celulares, utilizan prepago. A ellos no va los impuestos, sino a quienes tengan paquetes más allá de $100. En este caso, un paquete de telefonía que tenga $100, por ejemplo, de postpago, entonces estarían pagando impuestos. Un impuesto. Entonces, asimismo, hay que mirar a quién va en todo caso, a los que más tienen. Por otro lado, las contribuciones especiales. Por ese paquete, por favor, más o menos se recauda casi 100 millones de dólares. ¿Sí? Ahora, vamos por las contribuciones especiales. Más de $1 millón tienen que pagar por 2 años $2,000. Más de 5 millones, $3,000 por 2 años. Y más de 10 millones, quienes tengan ingresos más de 10 millones, $4,000. Quienes tienen, por lo tanto, mucho más sus ingresos, los que más tienen. Por lo tanto, esta ley no afecta ni a la clase media, ni a los... Ese es el análisis que ha hecho, creo. Es decir, los tributos que se van a imponer no van a afectar a las clases más necesitadas, sino a las clases más pudientes. Los 3 tributos. Ok, pero... se acumula, por tanto, se recauda en el 2020 620 millones y en el 2021 647. En total, 1.300 millones de dólares. Por remisiones, porque también hay que compensar, ¿no? Remisiones de lo que... deducciones, exoneraciones, etcétera, el Estado va a devolvernos alrededor de 300 millones de dólares. ¿Con cuánto se queda el Estado? 1.000 millones. ¿Cuánto es el déficit? 5.000 millones. Por lo tanto, nos falta 4.000 millones. Ni para las colas, como decían por ahí. Pero al menos aprobando la ley, ya queda como una fuerza de cambio de modelo para que exista permitir la inversión privada, las alianzas públicas privadas, y así también los multilaterales se fijen y para aliviar en algo, por lo menos, la situación del Estado. Con una posible deuda que tal vez el Estado esté pensando en contraer para el 2020.
Ahora, ¿qué pasa con los bloques Social Cristiano y Revolución Ciudadana que dijeron que ellos no van a votar a favor de ningún impuesto? Están en contra justamente de estas recaudaciones que se están planificando a través de la ley. Han llegado a un acuerdo, han conversado, porque obviamente ellos quieren dividir la ley entre lo que son tributos y lo que son lo que son exoneraciones para obviamente no votar a favor de los tributos, pero va a ir en paquete completo la ley. Entonces, han conversado con ellos para consensuar los temas a los que no quieren apoyar, que son justamente aquellos tributos que van a ir, según usted acaba de afirmar, a los que más tienen. Bueno, yo entiendo que el bloque correísta también hoy estaría en la disposición de apoyar, porque ellos fueron los que nos pidieron que saquemos estos articulados. Entonces ellos también dieron el apoyo para que pase la aprobación del segundo debate. Bueno, si hablamos de los... ¿Cuántos votos son suficientes para aprobar la ley? 70. Si hablamos de los socialcristianos, bueno, ustedes conocen, ya están con miras al 2021, por lo tanto, supuestamente no aprobarían ninguna ley que signifique impuestos, pero yo tengo aquí la historia. La planadora, ¿cuántos impuestos aprobaron durante la historia? Y sobre todo, aquí está, en diciembre. Usted está diciendo que se oponen los socialcristianos al proyecto justamente porque están pensando en las próximas elecciones, porque eso les podría costar políticamente las elecciones. ¿Quiénes fueron los causantes de la aprobación del 1% del impuesto al 1% de la circulación de capitales, del impuesto a la renta? Ahí están. Entonces, ahora dicen que no son impuesteros. ¿Y ayer cómo fueron? Durante la historia. Si nosotros revisamos 1984, no tendría mucho sentido, ¿no? Entonces, pero esperamos de que hoy haya sensatez y pensemos ahora responsablemente y no en el 2021. Pero asambleísta, ¿por qué hoy día sí tienen sensatez, sí se comportan responsablemente? Dicen que sí van a debatir, la mayoría quiere debatir el proyecto. ¿Y por qué no lo hicieron antes? Porque este proyecto, si bien es exactamente el anterior, solo que quita aquellas cosas que fueron conflictivas. ¿Por qué la vez anterior no votaron dividiendo por puntos, por temas? ¿Y por qué archivaron la ley haciéndole un daño más a un gobierno tan debilitado? A todo proyecto de ley siempre hay que dar una mirada crítica. Eso es indudable. Siempre hay cosas positivas, siempre hay cosas negativas. Pero para eso está el debate. Y ahí nosotros, como en un sedazo, hay que cernir lo positivo para el pueblo, lo negativo para lo que es negativo para el pueblo. Entonces, por supuesto, nosotros como bloque siempre estuvimos en esa predisposición de que se apruebe lo positivo. Había ahí la ley tributaria y también ahí había el código monetario. Muchos se oponían, no, el código monetario es muy largo, eran 400 artículos, perdóneme, vea, había tiempo para nosotros, al menos como bloque, analizamos todos los 400 artículos. ¿Sí lograron analizar los 400 al menos artículos? Como bloque analizamos. O sea, no era cuestión de tiempo. No era cuestión de tiempo. Algunos decían que se sentían presionados por el gobierno que quería hacer lo que sea y pasarlo incluso por el Ministerio de la Ley. En vez de legisladores, quisieron ser archivadores y punto. La manera más fácil. Nosotros sí ¿O será que tal vez la actitud del gobierno ahora fue la correcta, la adecuada y la que debió tener también antes, el sentarse a conversar con los bloques y explicarles la ley artículo por artículo? Incluso a algunos les llegó un borrador para que la puedan analizar, incluyendo algunas... Los errores son parte y parte. El gobierno por no consultar, por no sentarse, por no socializar. Pero los bloques, una vez que llegado a la ley, con la madurez del caso y con la responsabilidad, a simplemente seleccionar lo positivo y lo negativo, y para votar lo positivo estuvimos en ese ambiente. Usted recuerde que solamente archivaron con 70 votos. Nos faltaban unos pocos votos. Seguro que yo hubiésemos estado en otro ambiente y no hubiésemos tenido hoy ese riesgo país alto de 1.500 puntos. Sí, es el daño por la irresponsabilidad, creo que es muy grande, ¿no? El que estamos viviendo ahora. ¿Qué pasa con usted dice que ya los asambleístas de Revolución Ciudadana ya están de acuerdo porque con ellos consensuaron los artículos que querían eliminar de la ley para que la voten completa? De acuerdo al ambiente de la comisión, justamente ese es el espíritu. Ellos pidieron que no se tratara ciertos articulados, lo hicimos. Que ya fueron eliminados. Y por eso el informe fue aprobado con 10 votos, y espero que también exista ese mismo ambiente
en el pleno de la Asamblea. Pero ahora el social cristiano se queda fuera, se queda solo, diciendo que no va a votar por este proyecto por los impuestos que tiene. Sin embargo, ustedes son un bloque fuerte, ustedes son parte de la mayoría, creo. ¿Cree que tengan los votos entonces? Yo asumo que vamos a tener los votos, yo asumo que vamos a aprobar. Y si no hay los votos necesarios, usted conoce que hay un mecanismo que es el Ministerio de la Ley, pero sería irresponsable que en esta ley pequeña de 50 artículos, que los legisladores nos dejemos ganar por el Ministerio de la Ley. La Asamblea tiene que actuar como institución y con mucha responsabilidad. Hoy no hay mucho que debatir y ya está incluso consensuado, y en el segundo debate hemos tratado al máximo de borrar lo que hace daño en esta ley y que se quede lo preciso justamente para promover inversiones. ¿Cómo estuvo el análisis en sí? Ahora que tuvieron, creo que son 20 días de lo que el Ejecutivo entregó el proyecto a la Asamblea, se quejaban antes de que, obviamente, 400 artículos, usted dice que su bloque sí pudo analizar los 400, ¿cuántos eran? 404 artículos. 404 artículos, y que sí hubo el chance de, ahora no tienen opción a decir que no se pudo analizar. Estuvo ahí el ministro de Finanzas hablando y tratando de explicar y consensuar los temas ¿se incluyeron aquellos cambios que pedían algunos asambleístas por parte de los sectores empresariales de algunos, por algunos otros sectores que pedían algunos cambios en la ley? ¿Se los incluyeron? Le voy a enumerar 10 o 11 aspectos que se han incluido. Ya. Primero, la remisión de intereses a créditos de todos los deudores con Ban Ecuador y CFN hasta $400,000. Es decir, si usted es un agricultor, usted es un emprendedor, tiene un crédito con el Banco del Fomento y CFN hasta $400,000, entonces tiene la remisión de multas, intereses y costas judiciales. Entonces, eso es un beneficio. Segundo, hay la eliminación del anticipo del impuesto a la renta. ¿Cuántos han añorado que se elimine? Un pedido de años de los empresarios. Hay un impuesto único agrícola, que quienes ganan hasta $20,000 pagan 0 de impuesto a la renta. Ya la información tributaria ya no es reservada. Esto fue un pedido general. No hay ningún impuesto a los vehículos. De igual manera fue un pedido. No se grava la venta ocasional de inmuebles, por lo tanto se acabó para siempre la ley de plusvalía. No se grava ninguna indemnización, ningún tipo de indemnización. También está borrado ese artículo. No se cambia el régimen para permisos turísticos en Galápagos, es decir, sigue con la misma ley y pues en un año tal vez se reforme lo que tenga que ver con la LORED. No se toca la independencia de la seguridad social. Todos chillaban, gritaban de que en la ley anterior tocaban la autonomía del IES. Ahora no se toca. Se mantiene la autonomía total. Se mantiene la exención del impuesto a la renta para provincias que tuvieron problemas por el paro. Todas las provincias serán, incluido Loja, Cañar. Y se elimina el régimen de repatriación de capitales que tenían dudas de que venían dineros sin ninguna fiscalización, sin ninguna contraloría. Entonces hoy mejor hemos eliminado para que no venga desmedidamente la repatriación de capitales. Entonces, por lo tanto, estos son los avances y por lo tanto tiene contenido. Ese es el resultado del consenso que se hizo con diferentes sectores. Por supuesto. ¿No? Esta es la ley más consensuada del mundo, porque se ha hablado con todos los sectores. 50 artículos es para consensuar a todo el mundo. Esperemos la actuación entonces esta tarde de la Asamblea y que, como usted lo dijo, asambleísta, pues tengan conciencia y sean más responsables que la vez anterior en donde archivaron el proyecto de ley y que incluso no querían ni siquiera debatirlo. Es momento, creo que de poner el hombro y aprobar una ley que es necesaria para la economía del país. Nuestro líder, Guillermo Lasso, y quien le habla, nuestro bancada, ha dicho que vamos a dar luz verde justamente porque el país necesita un aporte de los asambleístas. Claro, quienes en este caso fuman digamos, productos medios especiales como tabaco, algo así, los tabacos en cualquier presentación, tabaco de los combustibles de medio, algo calentado, perfumes, aguas de tocador, videojuegos, armas de fuego, focos medios incandescentes, etcétera, ellos van a pagar un poquito más, por supuesto. Son quienes utilizan o productos de lujo, entonces, pero el resto no afecta a los pobres ni a la clase media.
Veamos cómo se desarrolla este último debate en la Asamblea justamente para aprobar la ley el día de hoy. Asambleísta Luis Pachala, le agradecemos muchísimo por habernos acompañado. Muchas gracias también. Esto es Notimundo a la Carta, siempre bien informados.